Oro molido. Bueno, Alex, quen eres e que fas? Pues yo soy Alex, soy miembro de Bricolabs y me gusta mucho hacer todo tipo de robots. Ajá. E en concreto, o que tes aí diante ahora, que son? Que sería eso? Pues esto es un montón de trapalladas. Son robots de combate, componentes y bueno, una emisora para controlarlos. Robots de combate. Eso se supón entonces que é algo no que teñen que competir entre varios robots. E onde compites ti habitualmente ou como se fai esa competición? De que vai eso do combate? Pues el tema de combate robots principalmente son robots que tienen una serie de categorías de peso y lo que hacen normalmente pues es competir entre ellos intentando o deshabilitar al contrario o echarlo fuera de la zona de combate. Ajá. E os métodos que utilizan ou como ten que ser un robot de combate para ser un bo robot de combate ou polo menos poder competir nesa competición? Bueno, por una parte está la categoría de peso. Nosotros, por ejemplo, en la OSDEN, que es la competición que hay ahora mismo en España de robots de combate, la categoría es de 1 libra de peso, que son más o menos 450 gramos, y es lo que tienen que cumplir los robots, no pueden pasar de ese peso. Y luego a partir de ahí son robots que tienen que ser capaces de desplazarse y nada más. Luego está el ingenio de cada uno de los constructores para ver qué tipo de arma o qué tipo de estrategia tienen para destrozar al contrario o simplemente pues echarlo con una trampilla o hacer que no pueda moverse. Entonces, máis ou menos, vemos que hai unha estructura básica aí, non? Nos robots de combate. O mínimo imprescindible que necesitan para moverse e destrozar ou intentar destrozar, Pues lo mínimo son lo que es la parte de locomoción, vamos, lo que es cómo se transporta el robot, cómo se mueve. Normalmente suelen ser 2 ruedas, aunque hay otro tipo de robots pues, que pueden ser con orugas, con robots que se desplazan circularmente, hay varios tipos. Lo más común son 2 motores con 2 ruedas. E esa estructura básica, máis ou menos, é o que tes aí desmontado, non? Sí, exacto. Sería, por un lado... Vamos a repasar os componentes eses... Exacto, sería un motor de corriente continua, como los que tienen muchos cacharros dentro. Luego, un controlador para este tipo de motores, que sería esta tarjetita, que iría conectada al motor. Y luego tendríamos pues, nuestra alimentación, que podría ser una batería o unas pilas, y necesitaríamos también un receptor que sería el que pasa la información de nuestro mando a nuestro controlador de motor para que se mueva, para poder darle las órdenes de manera remota. E con eso que temos máis ou menos dominado sería o movimento, non? O movimento básico do robot, o desplazamiento polo ring. Exacto. Pero a arma, por exemplo, unha maneira de empezar coa arma ou ese outro cacharro que tes aí negro ao lado das baterías, que creo que non... Sí, hay muchos tipos de arma. Pueden ser robots que simplemente su arma es su forma, como este, que es un tipo cuña, que la idea es que coja al otro robot, lo eleve y lo eche, por ejemplo, por una trampilla o lo estampe contra una pared o lo que sea. Entonces su arma pues no necesita nada más que la forma del robot. Y luego hay otro tipo de armas que giran en horizontal, en vertical, tambores de giro que van a mucha velocidad y en cuanto enganchan al otro robot lo tiran por los aires. O se pueden utilizar aparatos como este, que es un servo, que no deja de ser un motor que se mueve una serie de grados. Entonces tú puedes colocarlo en el robot y puedes hacer que, por ejemplo, cuando el robot se acerque, pues levante y tire al otro robot y le dé la vuelta. Entonces es una buena arma porque no se podría mover, ¿no? Entonces es una manera muy fácil o sea, para el arma es de las maneras más fáciles de empezar y bastante efectiva. O sea, simplemente con tener los 2 motores para las 2 ruedas
y un servo, pues ya puedes hacer muchos tipos de robots que ataquen directamente con... Entonces, sabendo máis ou menos como é a estructura básica, non sei se nos expliques aí un pouco máis como Scratch, o teu robot de competición, da última competición que levaches, non? Explícalo un pouco, xa que estamos. Pues este es Scratch, es un robot de tipo, le suelen llamar spinner horizontal, porque el arma gira de manera horizontal y bueno, es transparente, con lo cual se puede ver perfectamente el interior. Tiene dos motores para utilizar cada una de sus dos ruedas, que son unas ruedas de espuma, y luego por aquí, se puede ver por debajo, tenemos el arma, que es esta especie de disco que gira, que tiene un eje muy gordo para que cuando impacta contra otro robot el eje no se estropee, o se doble o tal. Y luego tiene una correa como las que utilizan los coches para los motores, que lo conecta con este motor que va aquí. Entonces el movimiento de este motor lo que hace es girar el arma. Entonces este motor gira muy rápido y el arma pues gira también. E destroza ao contrario. E vemos, xa que estamos aí, tes tamén o teu mando de radiocontrol, o teu transmisor. Sí. Ese é un mando avanzado, digamos, non? Sí, Aí ves un montón de palancas e de botóns e de mandos que igual non son necesarios para empezar, non? No, realmente, a ver, tengo esta emisora porque la puedo utilizar para muchos robots, pero lo que decías, no es necesario una emisora tan complicada. Esta lo que tiene es que son muchos canales, muchas palanquitas para hacer muchas cosas, pero realmente para un robot de combate se necesitan 3 canales. Un canal para el movimiento de una rueda, otro canal para el movimiento de la otra y otro canal para el arma. Para el arma, que puede ser un motor o puede ser un servo como este. Entonces, para controlar un robot de este tipo podemos utilizar las emisoras de tipo pistola, como de los coches teledirigidos, que tienen un gatillo, una rueda, y luego suelen tener, para este tipo, lo ideal es comprar una que tenga tres canales, que suelen tener un botón, y al darle pues activaría nuestra arma. E entón, así máis ou menos, vimos a estructura xeral, como é o teu robot. Así, consellos para empezar para alguén que non montou nunca prácticamente nada, que dice, bueno, pois veña, quero facer un cacharro que se mova por aí, xuntar os motores, por onde empezarías ti? Un error que se suele cometer desde el principio es intentar hacerlo todo a la vez. Intentar decir, bueno, yo voy a hacer robot así, voy a diseñarlo así, y utilizo toda mi energía a hacer todo el robot a la vez y montarlo y espero que funcione. Eso normalmente no suele funcionar porque nunca has montado un robot, entonces vas a cometer una serie de errores. Entonces lo principal es, primero, conectar todas las piezas para ver que funciona. Entonces no hace falta tener un robot, simplemente con una tabla o un trozo de cartón podemos montar la electrónica. Por ejemplo, este robot que está aquí, que está medio roto, si separamos lo que es el robot de la electrónica, nos quedaría esto. Un poco. Bonito collar. Sí. Y aquí realmente se ve la estructura de la electrónica del robot. Tendríamos por un lado el receptor, que sería a través del que recibe las órdenes de la emisora. Las dos plaquitas, que son las controladoras que transmiten esa información a los motores, y los motores. Entonces, simplemente haciendo este montaje eléctrico, que bueno, aquí tiene un montón de cables, pero porque son muy largos, haciendo este montaje, poniéndolo en una tabla, aunque sea así como una goma, le pones las pilas y pones los motores y lo pones encima de una tabla con un poquito de cinta aislante, y ya puedes probar que los motores se mueven hacia el sentido que tienen que moverse, que recibes las órdenes del mando, y una vez que ya tienes eso, puedes probar a incluso hacer la idea que tienes tú del robot, se puede hacer más o menos en cartón,
incluso un robot de este tipo, es simplemente hacer las paredes como si fueran todas de cartón, lo pegamos con un poquito de fixo o pegamento o lo que sea, y tienes una idea de más o menos cómo va a ser el tamaño del robot, puedes ir colocando la electrónica para ver cómo queda y ver cómo se mueve. Una vez que ya lo tengas, más o menos la idea pensada y que te gusta cómo se mueve el robot, ya puedes diseñarlo un poquito más serio o cambiar los materiales con que lo haces. Si lo quieres hacer impreso en 3D, lo quieres hacer con una chapa metálica cortada o con madera directamente. Muy bien, pues con esto creo que nos llega para saber por dónde empezar, por lo menos. Muy bien. Pues moitas gracias, Alex. Bueno, pues animaros a que hay muchos robots y cuando los tengáis listos, que vengáis a la hora de competir. Allí estaremos. Un saludo. Chao.